En la primera parte, los profesores de la metodología, que son Maite Gómez, Pilar Velasco y el doctor Aitor Loroño, van a hablar un poco sobre qué es la SGA, sus orígenes, los ámbitos de actuación. Y ya tras esta parte vamos a pasar a la parte de coloquio, que como ya os he dicho lo va a dirigir Ana Sandoval, que es la vicepresidenta de la asociación, que la tenéis también en pantalla, y que va a estar un poco pendiente del chat también, ¿vale? Bueno, os voy a presentar un poquito a los profesores. Los tres son los profesores oficiales designados por Philippe Suchard, que Philippe es el creador del método RPG, de cuyos principios deriva el SGA. Y estos profesores, pues bueno, están Aitor, que es director del Instituto de Terapias Globales en Bilbao, donde trabaja como clínico y también como organizador de las formaciones de RPG y SGA. Están también Pilar Velasco, que es fisioterapeuta especializada en RPG y miembro del equipo docente de Philippe Suchard, y trabaja como clínico en su propia consulta en Albacete. Y por último, Maite Gómez, que es fisioterapeuta especializada en RPG también, y trabaja como clínico en su propio centro en San Sebastián, y también en el Gimnasio de la Perla trabaja con grupos de SGA. Bueno. En la parte del coloquio, ya os diremos un poquito más las normas, pues lo mismo necesitaremos que sigáis utilizando el chat para organizarnos, porque tenemos a muchas personas. Bueno, vamos a empezar. Yo creo que ya no queda nadie por entrar. Bueno. Y empezamos con Aitor. Aitor Loroño, ¿desde cuándo se trabaja en España con RPG? Hola, buenos días a todos. Gracias por esta invitación a la asociación de poder difundir lo que es el Stretching Global Activo. Bien, voy a compartir un vídeo para que veamos. El stretching empezó en España en el año 1996 a nivel oficial. Hace 4 años hicimos los 20 años de stretching y Philippe nos hizo un pequeño vídeo para la presentación de esta celebración, y es lo que quiero compartir para que le conozcáis a Philippe hace 4 años. A ver si encuentro aquí, será que era esto, ¿no? Compartir. Es un placer para mí de presentar esta jornada iniciativa de Aitor, que está responsable para los Stretching Global Activo en España. Es verdad que después de la creación de la reeducación postural global en los años 80, a 1980, que hasta ahora ya ha formado más de 20.000 kinesiólogos en el mundo, en 18 países, tuvo que pensar a la preparación, a la prevención, a la recuperación ya en el mundo deportivo y después en el mundo del trabajo, porque estamos viendo ahora que con los gestos repetitivos, con las posiciones sentadas, con los estrés de la vida moderna, es absolutamente indispensable, porque son profesiones que van llegar hasta deformar la postura, el cuerpo, y después dar problemas articulares y de dolor. Entonces, en 94 nació los Stretching Global Activo. Inmediatamente Aitor hizo la traducción de los 2 libros básicos de los Stretching Global Activo e inició esta iniciativa en España, de responsable de estos cursos de Stretching Global Activo. Los Stretching Global Activo
non è un trattamento diretto, es una cosa que es para la prevención y la recuperación después del esfuerzo de los deportistas y de los trabajadores. Y veamos cada vez más suceso, éxito en esta dirección, y gracias a Aitor para todo este trabajo que desarrolló en España. Muy bien, bueno, ahora voy a compartir porque Philippe nos da unas fechas. A ver. Entonces, la RPG entra en España en el 86 y 10 años más tarde introdujimos lo que es el stretching oral activo. Pero la historia del stretching es más antigua. Os voy a presentar el primer libro de las autoposturas, data del 83. Él habla del stretching en el 94. No, en el 83, Philippe editó un libro que se llama Esculpe tu cuerpo y son 4 autoposturas. Él en esa época lo llamaba autoposturas de la RPG. Yo en aquella época trabajaba en Integral, en Barcelona, y tradujimos este libro, que se llama, ahora está agotado, se hicieron 2 ediciones, y el que quiera lo puede adquirir por la web de ITG, lo mandamos en formato PDF, se llama Autogym, Autoposturas de la RPG. En el año 87 ya estábamos haciendo autoposturas, que es lo que es ahora es el stretching. Y luego, ¿qué hizo Philippe? Sistematizó, pasó de las 4 autoposturas a toda la metodología del RPG, de las posturas abiertas y las posturas cerradas y con las insistencias, para mejorar el rendimiento del stretching, por ejemplo, en deportistas, en gente que en jóvenes, en adolescentes, deportistas o en equipos profesionales de deportistas, donde con la autopostura uno llega hasta un límite de progreso de la postura, pero con un compañero puede superar ese límite y todavía tener mejor rendimiento, más ganancia de estiramiento. Entonces se dividió el libro en primera parte todos los conceptos teóricos de por qué hay que estirarse, por qué el exceso de musculación es perjudicial, el exceso de hipertonía es perjudicial y por qué hay que estirarse. Entonces lo divide en cadena anterior y luego lo divide en cadena posterior. Entonces esta es la metodología que ya Philippe propone en el año 94. Entonces, eso es, espera que voy con el ratón. Y en el año 96, en el año 96 empezamos los cursos de stretching en España. Este es el libro 1, el libro 2, porque estas son las últimas portadas que están en el mercado, porque ha habido ya 3 o 4 ediciones y cada edición cambian las portadas. Son de editorial Paido Tribo. Lo podéis encontrar en cualquier librería o por Amazon o por cualquier la casa de libros, lo podéis encontrar por la red. Y en el primer libro son las nociones teóricas y en el segundo libro es toda la práctica, son todas las posturas y el desarrollo de todas las posturas. Luego ha habido varias investigaciones, luego Pilar hablará, prefiero que hable ella de la investigación que hizo en un instituto con adolescentes. Yo con Jon Ander, que es licenciado en Educación Física y también instructor de stretching, hicimos una comparativa de estiramientos analíticos y estiramientos globales, con personas mayores de 55 años sin patologías y que más o menos solían hacer algún tipo de actividad física, pero que no tenían ningún impedimento para hacer el stretching o los estiramientos clásicos. Y este trabajo fue publicado en la revista Apunts y lo presentamos en el Congreso de Madrid Internacional de RPG. Creo que fue. Y en la actualidad, pues estos 25 años que llevamos, y más o menos, hay 50 centros de stretching, pero son homologados. Es una franquicia que yo creé a los 10 años de empezar ya con el stretching. Y luego, si a alguien le interesa, que es lo que la franquicia de stretching es para introducir en los gimnasios y los centros clínicos o de fisioterapia una metodología. Antes eran 10 lecciones, ahora lo he pasado a 8 lecciones. Acabo de terminar el libro, me ha hecho el prólogo Philippe y saldrá ahora después del verano el nuevo libro de stretching en 8 lecciones.
y actualmente hay 2.400 instructores formados en stretching. Es decir, que aun no siendo franquicia oficial, cada uno, una vez formado y siendo monitor o instructor de stretching, puede aplicar la técnica o la metodología en clases individuales, en clases grupales, en su centro o donde quiera. Entonces, esta es un poquito la historia del stretching, que antes se llamaba Autoposturas de la RPG y luego ya se cambió la nomenclatura o el título a Stretching Global Activo, que estaba un poquito más en acorde con lo que es la RPG. Muy bien, pues yo creo que queda claro. No sé si quieres comentar algo más, Aitor. No, yo creo que ahora Pilar nos va a hablar un poquito de Sí. cuáles son las bases del stretching, las 5 leyes en las que se basa el stretching. O sea, que le paso la palabra a Pilar. Muy bien. Hola a todos, buenos días. Encantada de estar aquí compartiendo este rato para dar a conocer el Stretching Global Activo. Y vamos a ver lo que nos diferencia un poquito de lo que serían los estiramientos clásicos que conocemos. A ver. Vais viendo aquí todos lo que sería este seminario online, y el estiramiento clásico, veis aquí un par de imágenes, pues tiene otras, por supuesto mejor hacer algo así que no hacer nada, pero la calidad que le podemos dar con el Stretching Global Activo no tiene nada que ver con este tipo de estiramientos que son asimétricos, que pueden ser peligrosos por las tensiones que provocan, y van a tener menos eficacia porque, aparte de ser analíticos y estirar solamente una zona, pueden crear compensaciones y deformidades en otras. Entonces, para definir el Stretching Global Activo, stretching es estirar de forma lenta y progresiva. Sabéis que los rebotes están pasados de moda y son contraproducentes totalmente. ¿Por qué decimos que es global? Porque estiramos de todo un conjunto de músculos al mismo tiempo. Y activo porque es la persona la que mantiene la posición y realiza suaves contracciones. Nada del aprendizaje puede pasar por la pasividad, pasa por la acción. ¿Qué principios nos diferencian de ese otro tipo de estiramientos que a todos nos enseñaban antes de llegar a esta globalidad? Pues el primero es que los músculos se organizan en forma de cadenas musculares. Ahora veremos lo que es cada principio más detenidamente. Segundo principio, que cada músculo tiene varias fisiologías, varios planos en los que trabaja. Tercero, que los estiramientos son más eficaces cuando son activos, aparte de ser globales. Cuarto, el estiramiento sigue los mismos principios de la física de los materiales viscoelásticos. Ahora vamos a ver por qué somos más eficaces cuando estiramos más tiempo, cuando lo hacemos en frío, etcétera. Y, por último, la respiración, que es el motor del estiramiento y la base de la eficacia en ese tipo de estiramiento que proponemos. Vamos uno por uno, no me voy a enrollar mucho para que dé tiempo a los demás a participar y a vosotros que estáis aquí mirando y escuchando. Lo de las cadenas musculares es que un músculo no funciona de forma aislada, sino dentro de un conjunto muscular que cumple una misma orden neuromotriz. Por eso ahora en RPG no hablamos de cadenas, que ya hay muchos métodos y técnicas por ahí que hablan de cadenas, sino de sistemas de coordinación neuromuscular, ¿vale? En realidad los músculos, claro que están encadenados por las fascias, pero hay músculos que están separados y cumplen una misma función. Empezó la cosa con la cadena posterior, con el siconem posterior. Si uno intenta alargar una zona de la cadena, automáticamente nos encogemos en otra. ¿Veis aquí alargando en la segunda imagen la zona cervical? Este chico está compensando, ahuecando todavía más en exceso su zona lumbar. Y al revés, si empiezo por otra parte de la cadena alargando la zona lumbar, el chico de la tercera imagen está compensando con la antepulsión y la hiperlordosis cervical. De ahí surgió esa primera cadena posterior, pero vamos a ver que Philippe desarrolló todo un conjunto de siconems que nos van a ayudar a ser globales de una forma muy eficaz. Nos tenemos que mantener erguidos con la cadena posterior, tenemos que suspender vísceras, suspender elementos estructurales con la cadena anterior. Tenemos que respirar. Estas tres que hay en la imagen ahora son las fundamentales, la posterior, la anterior y la respiratoria.
Hay músculos que no están precisamente en forma de cadena, pero que cumplen una misma orden neuromotora. Luego le daremos más importancia a la respiración. Luego tenemos que comer, nos tenemos que coger cosas y llevárnoslas a la boca. Luego tenemos otra cadena muy importante, que es la cadena anterior del brazo, del miembro superior. Para ayudar a esa cadena anterior está la cadena superior del hombro, que mantiene la cintura escapular en la posición correcta, y la cadena anterointerna del hombro, que nos va a ayudar a llevar cosas hacia la boca. Y luego, para el equilibrio y la locomoción, a nivel de miembros inferiores también está otra subcadena, que es la cadena lateral de la pierna. Todo esto lo tenemos en cuenta a la hora de estirar. Porque, mirad, este ejemplo de globalidad. Yo estoy intentando estirar los gemelos o los isquiotibiales de esta chica y me va a compensar pues, hacia la retroversión la pelvis o la báscula de la pelvis hacia atrás, el tronco se va hacia atrás, con lo cual la cabeza ya no va a seguir al tronco, sino que va a hacer una antepulsión de la cabeza y el estiramiento de este tipo, analítico, pues se convierte en ineficaz y en creador de compensaciones. Luego, solo con la tracción en los dos extremos de una misma cadena, del mismo sistema de coordinación neuromuscular, van a permitir un estiramiento global y entonces la postura de estiramiento se vuelve eficaz. Otro ejemplo, mirad, esta chica está intentando estirar los aductores. Compensaciones que van a producirse, la anteversión de la pelvis, el bloqueo de la zona del tórax inferior y entonces ese estiramiento además va a crear bloqueos incluso a nivel respiratorio. Entonces, un estiramiento eficaz de los aductores, aunque solo pretendamos estirar los aductores, con nuestra filosofía de trabajo tiene que respetar todo esto. Hay que descender el tórax inferior, lo que luego llamaremos el tiempo 2 de la expiración, luego lo entenderéis, la retroversión de la pelvis, que sería el tiempo 3 de la expiración, y así el estiramiento, se vuelve eficaz, no solo eficaz, sino inofensivo y productivo a todos los niveles. Pasamos al segundo principio, que es el que dice que cada músculo tiene varias fisiologías. No hay un músculo lineal. Hay un músculo que sea flexor, vale, también va a tener un componente en cuanto a la ABD aducción o en cuanto a una rotación interna o externa. Y eso hay que tener en cuenta. Por eso, los ejercicios de estiramiento que proponemos en SGA estiran de los músculos en todos los sentidos contrarios a sus fisiologías. Cuidamos las rotaciones. Si tú haces un estiramiento de un lanzamiento de una pierna, no sabes si has hecho rotación interna o externa. Ya no estás estirando bien. Debemos añadir el estiramiento global de toda la cadena muscular a la que pertenece ese músculo. Y luego lo más importante es la tracción axial. En RPG y en Stretching Global Activo, aparte de darle más eficacia al estiramiento, es que intentamos cuidar las articulaciones, por eso son inofensivos. Intentamos que las articulaciones se descompriman, se decoapten y tengan espacio, con lo cual estamos haciendo prevención de artrosis y también estamos tratando síntomas que van a ser sumamente eficaces en la prevención. Para evitar las compensaciones o en rotaciones o en inclinación lateral, hacemos unos ejercicios simétricos y sin torsiones de la columna. Cuidamos con exquisitez cómo está la columna en todo momento. El tercer principio es muy interesante porque se carga muchas formas de estirar que hacíamos antiguamente. El estiramiento muscular, si lo que pretendemos es ganar una longitud después del estiramiento, sigue los principios de la física de los materiales viscoelásticos, es decir, es directamente proporcional a una fuerza de tracción. Cuanto más traccionemos, más longitud ganaremos. Pero hay un factor que hay que tener en cuenta y que nos puede hacer que este estiramiento sea inofensivo, y es el tiempo. Si yo estiro suave pero más tiempo, obtengo el mismo beneficio al final del estiramiento. Y inversamente proporcional el resultado al coeficiente de elasticidad. Esto quiere decir que si yo caliento, si varío el coeficiente de elasticidad y lo aumento, tendré luego menos beneficio de longitud ganada. Con lo cual, los estiramientos en SGA se hacen en frío, sin previo calentamiento. El cuarto principio es que los estiramientos son siempre activos y globales. La persona mantiene la posición, hay puntos de anclaje en cada postura, tiene que mantener la cabeza apoyada, el sacro apoyado, las piernas apoyadas, etc. Y realiza suaves contracciones musculares
lo que Aitor comentaba de las insistencias que hacemos, que son contracciones isométricas en posiciones excéntricas que favorecen a muscular, pero alargando. Con respecto a ser activos, hay gente que piensa que solo hay que estirar, no hay que fortalecer, o al revés, que solo hay que fortalecer, y estas cosas no son contradictorias. Lo que pretendemos nosotros es que necesitamos estirar luego, porque son las longitudes musculares las que condicionan la postura. Fijaos en esta niña. En la imagen inicial parece una viejecita, pero no una viejecita, ni siquiera los viejecitos ni los jovencitos que tienen mala postura, es por falta de fuerza, no es por hipotonía, no se les cae la cabeza ni están perdiendo la gravedad, sino que están con sus longitudes musculares, con sus acortamientos. Fijaos el resultado después de 6 sesiones de hacer estiramientos, simplemente. Entonces, la persona relajada tiene otra posición porque ha ganado en longitud muscular. No hemos hecho nada de fortalecimiento como se suele entender con dorsales, ejercicios de abdominales, de dorsales con esta niña. Sabéis que hay 2 tipos de musculación. Hay una en concéntrico, que aumenta las fibras en paralelo, que es valiosa para la resistencia. Si uno quiere levantar pesas, es lo que tendrá que hacer, pero hay menor elasticidad y el músculo se acorta y se engrosa. Mientras que la musculación en excéntrico aumenta las fibras en serie y es más eficaz para la fuerza activa, para esa fuerza balística que usamos a la hora de lanzar, a la hora de los deportes, etcétera, una fuerza de movimiento más eficaz y más elasticidad. Con lo cual el músculo se hace fuerte, pero se hace más largo. Eso es lo que trabajamos en RPG y en SGA. Hacemos, resumiendo lo visto hasta ahora, posturas para el estiramiento de esas cadenas musculares, posturas en globalidad, trabajo excéntrico de los músculos estáticos que tenían hipertonía y rigidez, y trabajamos en concéntrico, les hacemos trabajar también a los músculos dinámicos que estaban hipotónicos para mantener las posturas, con lo cual estamos haciendo un trabajo global teniendo en cuenta la calidad diferente de cada músculo. En cuanto al quinto principio, que es que el motor del estiramiento es la respiración, ya que en todos los conjuntos musculares habrá algún músculo que ayude a la inspiración. Lo vamos a dejar para un poquito más tarde, que tenemos un vídeo explicativo, y porque hay que darle importancia, no solo por el tiempo en el que estamos viviendo ahora, en el que hay estrés, muchas consecuencias respiratorias, de patologías, etcétera, sino también porque sepáis que la respiración, como muchas culturas orientales y filosofías orientales dicen, es un sistema regulador del estrés, del tono muscular y muy beneficioso para la salud. Y aquí ya me paro porque luego continuaré un poco si vemos que es un tema interesante con ese pequeño vídeo dándole más importancia a la respiración. Muchas gracias por escuchar este rollito que lo he hecho a toda pastilla para daros cabida a todos. Muy bien, Pilar, yo creo que lo has intentado resumir porque esto en realidad es muy extenso y muy bien. Sí. Bueno, vamos a hablar esta vez con Maite y te preguntamos, Maite, ¿qué beneficios se obtienen con SGA? ¿Qué beneficios se pueden obtener? Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar ahí y bueno, por lo menos abrir las orejas e intentar conocer cosas diferentes. Yo trabajo con RPG en la consulta, pero tengo la suerte de poder desarrollar el trabajo en grupo en un gimnasio prestigioso y que desde el siglo pasado, me encanta decir eso porque parece que es mucho más, pero es verdad, hemos introducido dentro del horario normal del gimnasio SGA. Entonces, ahí podemos comprobar los resultados obtenidos. Es un gimnasio que es popular, no es específico de nada, pero una vez que las personas entran, sienten y pueden hacer mejor el trabajo que hacen. En los deportistas que la idea es potenciar, trabajar, acortar, pues el estiramiento hay muchos que lo desprecian, primero porque no gusta nada, porque es incómodo y porque les da igual. Pero una vez que entramos en esta nueva manera de trabajar, por eso quiero un poco insistir, porque estiramiento es lo que hacemos.
pero no es el estiramiento clásico. Entonces hay gente que dice, sí, yo ya estiro. Sí, pero está estirando de una manera poco eficaz, como ha explicado antes Pilar. Y encima con la conciencia de esa persona que está estirando, que es de los que hacen. Y entonces un poco es muy interesante el sentirlo, el probar, y yo por eso invito a todo el mundo a hacer este tipo de trabajo. Y por ejemplo, en el gimnasio, ¿qué se hace? Ser más eficaz el trabajo que hacemos. Porque sabemos que los músculos que trabajan, que necesitan hacer todo este trabajo, el resultado es el acortamiento. Y entonces eso nos resta, nos limita la movilidad y nos limita la eficacia del gesto deportivo o del gesto de trabajo o de la postura. Entonces, pues a lo largo de este tiempo, todas las personas que han estado haciendo el trabajo, primero, si tienen alguna sobrecarga, que no podemos decir que es patología, pero que se nota, entonces con esto aprenden, sienten y esas sobrecargas desaparecen, con lo cual están mejor posicionados y sobre todo también son más eficaces en su trabajo deportivo o en su trabajo muscular. Entonces, vemos a lo largo del tiempo de todas las personas que lo practican la gran eficacia a todos los niveles. Entonces, hay gente que dice, no, si estoy todo el rato intentando tonificarme y ahora vienes tú y me dices que tengo que bajar el tono. Sí, pero vamos a bajar el tono que está subido. Es como el ralentí del coche. Si está subido el ralentí, no funciona bien, no acelera cuando tú quieres. Entonces, no vamos a bajar, no vamos a perder el trabajo que hemos hecho, sino vamos a quitar el exceso para que todo esté equilibrado y nuestro coche, que es nuestro cuerpo, esté dispuesto a funcionar con la mayor eficacia posible a todos los niveles. Entonces, mi experiencia es, pues eso, y luego también, cuando tenemos pequeños problemas que están presentes siempre, hacemos deporte, nos va muy bien y minimizamos el inconveniente del exceso de fuerza, que puede ser deportivo, puede ser de trabajo o puede ser de estrés. Minimizamos los inconvenientes para que el cuerpo esté equilibrado y que pueda funcionar perfectamente quitando los frenos. Y a veces cuando dices, ¿y qué haces? Pues como es muy amplio y si no lo sientes es muy difícil bueno, lo podemos explicar, pero hay que sentirlo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú? Porque es la persona la que lo hace. Quitar los frenos. Entonces, entendemos desde la mecánica, si ponemos el coche en marcha y nos olvidamos de quitar el freno de mano, el coche funciona, sí, pero no muy bien. Hay que acelerar más, hay un desgaste y quitas el freno de mano y con mucha menos energía funciona. Pues esto lo podemos equiparar al trabajo de RPG y de SGA. RPG cuando hay lesión, SGA trabajo en grupo, autoposturas, como decía Philippe al principio, conocimiento del cuerpo y poder mandar mejor en nuestro cuerpo, porque a veces nos sorprendemos cuando hacemos el trabajo simétrico, ay, me tira la parte derecha más que la izquierda, entonces dices, claro, porque esa parte está un poco más tónica. Y cuando hacemos autoposturas y notamos esas sensaciones, pues nos hace bien porque realmente somos más dueños de nuestro cuerpo. Y eso son todo ventajas a nivel de eficacia, tanto deportiva como postural, como de trabajo. Y luego, a veces nos cuesta aceptar o adoptar cosas nuevas. Y esto, cuando ya tenemos una historia de estiramientos, de deporte, no es que yo siempre hago mucho deporte y entonces se extrañan de que estén mal y digo, pues por eso, porque estás sobrecargado y necesitamos descargar. Y eso es lo que hacemos. Y la experiencia nos enseña a que, bueno, que es mucho más eficaz y que nos da muchos beneficios a nivel de practicar. Si alguien practica, yo qué sé, tenis, hace SGA y luego es más eficaz, pues eso es lo que le ayuda. O que está sentado con el ordenador o tocando el piano o los músicos y nos enseña la eficacia del trabajo. Y luego a nivel
de pequeños, pues los niños trabajan súper bien, muy bien. Lo que pasa es que tendríamos que entrar en ese ámbito de la escuela, porque el tiempo de crecimiento también es un tiempo duro, físico, y que con esto podemos ayudar a que el crecimiento sea más equilibrado y pues eso, que se sufra menos de ese estrés del crecimiento, que también es importante. Muy bien, Maite. No sé si quieres agregar algo más. Yo creo que lo has explicado bastante bien, los beneficios que se pueden obtener con SGA. Y bueno, y luego también el rango de edad en el que se puede trabajar desde que un niño, que pensamos que los niños pues no funcionan, depende del niño, la individualidad es uno de nuestros principios, hasta 90 años, porque no hay límite, porque cada persona va a trabajar con el límite de su propio cuerpo. O sea, con entender, con sentir, y cada uno va a encontrar el beneficio en su edad. Hay gente que dice, ojo, es que ya con la edad, y eso me lo dice uno de 50, digo, mira, te machaco la cabeza, porque ¿qué va a hacer uno de 90? No, cada uno va a trabajar con sus músculos, con sus posibilidades, y no hay límite, porque es una manera de trabajar en la que nuestro propio cuerpo, nuestra tensión muscular nos protege. Nunca vamos más allá de lo que el cuerpo nos deja, y en todo caso, cuando empezamos a encontrar los beneficios, vamos a ir más allá, pero por el trabajo y por lo que nos ha dado nuestro cuerpo. Y entonces también eso, no nos podemos poner límites ni de edad ni de situación, sino todo lo contrario. No hay límites, siempre que lo podamos hacer, entender y sentir. Muy bien, Maite. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Ahora vuelvo con Pilar y nos hemos quedado con ese vídeo que nos ibas a poner y yo creo que ahora lo recuperamos. ¿Cuál es la importancia de la respiración en el SGA, en el Stretching Global Activo, Pilar? Pues como decíamos antes, que es uno de los principios en los que se basa el Stretching Global Activo, es fundamental a la hora de hacer un buen estiramiento, tanto para estirar bien esos tejidos como para poder llevar de una forma adecuada y llevadera, valga la redundancia, ese estiramiento. Entonces, yo quiero compartir aquí un momentito, quiero compartir este vídeo que creo que ilustra bastante de lo que podemos hacer. A ver si lo veis. Vale. Este pequeño vídeo pretende explicar el enfoque de la RPG y el SGA sobre la reeducación a nivel respiratorio, tanto a nivel teórico como práctico. Los ejercicios que proponemos tienen como objetivo flexibilizar el tórax, relajar y estirar los músculos inspiratorios, que en muchas ocasiones están rígidos y tensos, y en definitiva mejorar la ventilación y el intercambio de gases, es decir, la expulsión del CO2 y la captación de oxígeno. El estrés, ya sea corporal o emocional, conlleva inevitablemente a bloquear la respiración. El instinto y los mecanismos de supervivencia, el miedo al vacío, el miedo a que algo nos falte, hacen que ese bloqueo sea hacia la inspiración, con el acortamiento progresivo de la musculatura inspiratoria, tanto del diafragma como de los músculos accesorios que le ayudan. Igual que un músculo tenso se estira y relaja realizando su acción contraria, por ejemplo, para estirar un flexor realizamos extensión, en este caso, para estirar a los inspiradores, aumentaremos la amplitud de la expiración. Para ser más eficaces y según la zona que debamos priorizar, dividiremos la expiración en 3 fases o tiempos. El tiempo 1 para la zona superior del tórax, es decir, el esternón y las 6 primeras costillas. Zona de inserción de los músculos inspiratorios accesorios que vienen del cuello y los hombros. Se trata de descender la parte alta del tórax.
Para facilitar este tiempo 1 se puede realizar lo que llamamos expiración paradójica, soplar hinchando el vientre. El tiempo 2 para la zona inferior del tórax, es decir, las 6 últimas costillas, zona de inserción del diafragma. Invitaremos a descender esta zona durante la expiración, apoyando bien la zona dorsal baja sobre la camilla o el suelo. Y en caso de escoliosis se puede insistir más en un hemitórax que en el otro, bajando y cerrando más las costillas del lado derecho o las del lado izquierdo, según interese. El tiempo 3 para la zona abdominal y lumbopélvica. Al final de la expiración, intentar pegar bien las últimas lumbares en la camilla o el suelo, con la ayuda de la musculatura abdominal, en concreto del transverso, y realizando retroversión pélvica. Este tiempo número 3 es más necesario en las posturas de estiramiento en apertura del ángulo coxofemoral, para estirar bien los músculos que hacen compensar a la pelvis hacia la anteversión, como son los aductores, el psoas y especialmente el recto anterior del cuádriceps. En las posturas en cierre del ángulo coxofemoral es mejor hacer el tiempo 1 y el 2, lo que haga falta, pero luego poner el culo respingón, es decir, la pelvis hacia la anteversión, para así estirar mejor los músculos posteriores de los miembros inferiores. En resumen, para reeducar la respiración según los principios de la RPG, realizaremos una inspiración breve y suave solo con el diafragma, hinchando ligeramente el vientre, y una expiración larga y profunda, descendiendo primero el tórax superior, después las costillas inferiores y por último el abdomen. Todo lo explicado anteriormente se tiene en cuenta y se realiza durante los ejercicios de estiramiento global que se realizan en RPG y en SGA, en posiciones variadas, tanto tumbados, ya sea con brazos cerrados o con brazos abiertos, como sentados o de pie. Ya está, no sé si os ha servido para aclarar un poquito el tipo de trabajo respiratorio que hacemos, pero bueno, hay que profundizar y saber cómo se hace haciendo un curso completo, no aquí en un ratito pequeño, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Muy bien, Pilar. Yo creo que con el vídeo queda bastante claro el tipo de trabajo y sobre qué tejido se está incidiendo más, a diferencia lo mismo de otros métodos. Os vamos a preguntar ahora un poquito sobre las aplicaciones del SGA, tanto en el ámbito deportivo como en educación, como en el espacio de trabajo. Si queréis responder, no sé quién quiere empezar sobre las aplicaciones del SGA. Bueno, a mí me parece que se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida. Y, por ejemplo, ahora en esta situación que estamos viviendo con el COVID, la pandemia, el confinamiento y todo lo demás, simplemente por la angustia que nos puede producir una situación, ya es una indicación. En las posturas, como decía Philippe, los gestos repetitivos, que no son importantes en cantidad, pero sí en repetición, en todos los trabajos en los que estamos haciendo gestos repetitivos, en posturas mantenidas, que hoy en día hay muchos trabajos estáticos con los ordenadores y demás. En el ámbito de trabajo, en las cadenas de montaje en las que se está repitiendo el trabajo. En el ámbito de la pubertad y de la adolescencia, del crecimiento, que también es una experiencia biomecánica importante. En el mundo del preparto, de los embarazos, también podemos hacer este trabajo y también experiencias de cuando cambia la morfología en el momento del embarazo, pues hay molestias, entonces, bueno, el traumatólogo te dice, bueno, como no puedes tomar nada, mejor te aguantas que eso se va a pasar.
y el ginecólogo dice, bueno, pues vete al traumatólogo, y al final, pues una mujer, igual que puede hacer la vida normal, trabajar y todo lo demás, puede cuidar su cuerpo y estirar esos músculos que se están acortando, y que con este trabajo le podemos dar el bienestar, quitar las molestias y favorecer el momento del nacimiento de su niño. Y así en todos los ámbitos. En el ámbito deportivo, cuando un músculo está retraído, si le damos la oportunidad de tener todo su recorrido, su gesto deportivo va a ser más eficaz. O sea, podemos aplicarlo a todos los ámbitos de la vida. Y ahora con el COVID quería añadir también, el problema es que la enfermedad ataca el sistema respiratorio. Entonces, en la medida que nuestra función respiratoria esté mejor, vamos a estar en mejores condiciones para poder, cada persona, cada individuo, eliminar esa situación. Si estamos asustados, si no podemos salir de casa, si no nos podemos mover, que en un momento realmente hacía falta hacerlo, pero lo que hacemos es bloquear la respiración. Cuando no nos movemos, la respiración funciona en un porcentaje muy pequeñito. Entonces, nuestros pulmones no se expanden bien. Y haciendo este trabajo vamos a facilitar, favorecer la buena mecánica de nuestra respiración, y vamos a bajar el tono muscular y el tono emocional. Vamos a estar más tranquilos, nuestro cuerpo va a estar más oxigenado. O sea que también con nuestra manera de ver el cuerpo y cómo funcionamos, esto es aplicable a todas estas situaciones, además. Yo quisiera añadir un detalle, y es cuando hay una patología, se suele dar a nivel de medicamento relajante muscular. Luego, la patología depende de un exceso de tono de la musculatura que nos comprime e incluso empeora una situación de artrosis, etc. Entonces, la prevención que podemos hacer con el stretching global activo, no solo ya con la respiración, sino estirando los tejidos, dando espacio en las articulaciones, supone una prevención y bajando el tono de los músculos a corto plazo y a largo plazo. El stretching global activo se puede utilizar también como mantenimiento después de haber hecho tratamientos individuales con un RPGista, con un terapeuta formado en RPG, y nos sirve también de mantenimiento de los beneficios obtenidos en esas sesiones de RPG, ¿vale? Y luego a nivel deportivo, a lo mejor Aitor puede ampliar un poco más, pero es indudable que si le quitamos rigidez a un gesto deportivo y se puede hacer toda la amplitud fisiológica del recorrido, el efecto balístico, el efecto de fuerza activa con menos energía porque hay menos frenos, se gana mucha eficacia en ese sentido. Bueno, yo no sé si voy a responder a lo de la eficacia. A ver, en el curso de stretching hablamos de la ergonomía postural. En stretching hay familias de posturas que hemos dicho: estamos tumbados con la coxofemoral abierta y cerrada, estamos de pie con la coxofemoral cerrada y abierta, o podemos estar sentados también con la coxofemoral cerrada. Entonces, nosotros pasamos 8 horas más o menos, por hacer así estadística, de pie, 8 horas tumbados para descansar a la noche y 8 horas moviéndonos de un sitio para otro. Si vamos al trabajo, volvemos, o vamos de compras, o hacemos ocio, o hacemos deporte. Entonces, justamente el stretching está pensado para que esas 3 posiciones, esas 3 posturas tengan la máxima eficacia, la máxima ergonomía. Entonces, voy a pasar a incluir la ergonomía. A ver si estoy aquí. A compartir. ¿Dónde estábamos antes? La postura sentada. Este es el gran mal del último siglo. Cuando empezamos a producir en la época de la industrialización y los colegios empezaron ya a poner sillas estandarizadas, no personalizadas, y luego la ergonomía clásica nos ha vendido
sillas, mesas con apoyos lumbares, con apoyos de pies y todas esas cosas. Cuanto más se mete la industria, más salud perdemos, no ganamos. Estadísticamente no se ha mejorado con la ergonomía en lo que son las patologías de columna y en el gasto de la seguridad social. ¿Por qué? Porque hay algunos conceptos que nos han dado que son erróneos. Los asiáticos y los africanos que no usan sillas, porque ellos usan el suelo como silla, tienen muchas menos lumbalgias, muchas menos protusiones y problemas de columna que los occidentales. Estamos en la oficinita con calefacción, con aire acondicionado, con una silla especializada, etc. ¿Por qué? Porque no hemos integrado lo que se llama la postura, la columna. Nosotros tenemos que respetar los 3 puntos, como hacemos en RPG, sacro, dorso, nuca, que siempre tienen que estar alineados, tanto si nos inclinamos hacia adelante como si nos inclinamos hacia atrás. Entonces, esa pérdida de consciencia o de integración en la postura, vemos aquí ejemplos de uno que está tumbado descansando, otro que está en la oficina porque le han dicho que es estupendo ponerse un balón de pilates para trabajar, vemos que está en total cifosis, con el bloqueo inspiratorio, el diafragma totalmente bloqueado, con la cabeza adelantada. Y luego ya vienen ya los chinos, que es lo que nos quieren convertir al resto del mundo, entonces lo que se llama esto es fascismo de Estado, no sé cómo llamarlo. El tema de los móviles y los iPads y todo eso ha hecho que nuestra distancia focal, donde ponemos el móvil, acercamos al ojo, pues crea ya una pérdida de visión y casi todo el mundo va a ser miope o a tener presbicia. Antes lo teníamos a los 40, 50 años, ahora a los 15, 20 años. Entonces, ¿qué les ponemos? Pues ponemos una barra para que no baje la mirada y mantenga la distancia ojo-papel correcto. Ahora, como ha venido el COVID, ahora les han puesto un bozal y una pantalla y todos ahí separaditos. Entonces, esto es cuando se socializa la medicina, es justamente la contramedicina. Esto se llama iatrogenia pura y dura. Esto está ya descrito por Ivan Illich en los años 70. Quiere decir que la medicina organizada, programada, protocolizada, bajo la pretensión de salvar a todo el mundo, lo que hace es condenar a todo el mundo en la enfermedad. Entonces, la postura sentada tenemos que tener bien claro que tenemos que apoyar sobre los isquiones, tenemos que mantener los 3 puntos de la espalda. Si vamos hacia adelante, giramos la cadera, y si vamos hacia atrás, giramos la cadera. ¿Cuál es el punto de apoyo cuando estamos en un coche, en un cine, en un avión, y cuando estamos tranquilamente relajados en casa? Es el apoyo dorsal, nunca el apoyo lumbar. Nada de poner cojines y apoyos lumbares. Eso es vuestra condena para que tengáis una lumbalgia crónica el resto de vuestra vida. Simplemente, si no cambiamos los conceptos primero desde la educación, desde el colegio, pues mal podemos andar. En una oficina lo mismo, tenemos unos patrones que hay que respetar. La actitud de la persona de la derecha es una actitud positiva, como se dice, no pasiva, sino activa. La posición del oficinista de la izquierda es una actitud pasiva, totalmente apoyado en las lumbares. Pues en la posición de la izquierda será un paciente crónico. Igual viene bien para los fisioterapeutas, para los RPGistas, porque tenemos cliente para toda la vida. Entonces, vamos a buscar el beneficio. Pues no, nosotros no somos farmacéuticas, no buscamos el beneficio. Buscamos que esa persona se sane para el resto de su vida y pueda seguir trabajando sus 8 horas sin ninguna molestia lumbar. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, el segundo tipo de patología que se ve muy común en RPG y en rehabilitación es las personas que no soportan estar 5 minutos de pie. Yo, cuando estoy 5 minutos de pie quieto, en una cola o en cualquier sitio, o en un funeral o en un concierto, no me aguanto. Bien, ¿por qué? Porque justamente no nos han enseñado cómo tenemos que sostenernos de pie. Entonces nosotros somos 5 bloques que tenemos que alinearlos y somos antigravitatorios. O sea, la gravedad siempre va a empujar y ayudar a la hipertonía. Entonces, cuando una persona se coloca con las rodillas en recurvato,
con la pelvis adelantada, como ha dicho antes Pilar, los hombros hacia atrás y compensando con la cabeza, ella piensa que con esta relajación facial está más tranquila y más relajada. Pues no, a nivel muscular hay mucha más tensión, mucha más hipertonía y el problema es la cuarta dimensión, que es el autoaplastamiento. Entonces nosotros tenemos que estar siempre en nuestro tono, nuestra eutonía. Cuando el oído, el hombro, la cadera y el tobillo están alineados, vamos a hacer el mínimo gasto de energía, podemos estar 10 horas de pie y no pasa nada. Podemos simplemente respirar tranquilamente y pasar la jornada. Nunca nos vamos a quejar de la espalda. Y eso es lo que hacen normalmente todas las tribus africanas y los orientales. Están todos siempre derechitos, derechitos, derechitos y nunca se quejan como nosotros. Luego tenemos el calzado, el negocio del calzado. Pues lo mismo, en el curso decimos que es un calzado adecuado y que es un calzado no adecuado. Luego tenemos la marcha. Si uno tiene una estática deficiente, se va a ver alterada su marcha. Y viceversa, si uno camina mal, pues también su estática será deficiente. Pues también ayudamos a cómo hay que caminar, con los pies paralelos, con un paso cortito, con un pie motor posterior. Entonces hacemos talón, apoyo, impulso. Y a cámara lenta, en 4 semanas, en 5 semanas, se cambia todo el patrón de la marcha y dejamos de sufrir cuando andamos. Este es el siguiente paciente que os va a referir dolores. Paciente que sale a caminar y a los 20 minutos dice, me molestan las lumbares, ya tenéis el diagnóstico hecho. Es un paso largo y es una tracción delantera en vez de una tracción trasera. Entonces, con este ejercicio se acabó sus dolores cuando vaya a pasear. Y por último, la posición tumbada, lo mismo. Cuando veáis a alguien con una hiperlordosis, una anteversión brutal de la pelvis, lo primero que tenéis que hacer es preguntarle en qué posición duerme y luego en qué colchón. El colchón, el negocio de los colchones, cuanto más duro, mejor. La posición ideal es esta, es la homolateral de un lado, del otro lado, o la posición boca arriba. Prohibido boca abajo, prohibido posiciones fetales, prohibido poner cojines y tonterías en los cervicales o en los codos o las rodillas o tal. Bien, esto quiere decir, si yo estoy 8 horas en posición fetal, que está muy bien, porque todo el mundo dice, ¡ay, qué bien, qué calentito, qué estupendo! Cuando salimos a la mañana, nos levantamos, el psoas, el recto anterior, y las lumbares están súper encogidas y vamos ya encogidos el resto del día. Entonces, lo mismo, aquí aparecieron todo tipo de almohadas que son estupendas para las cervicales. Todo el mundo que ha comprado las almohadas para las cervicales han terminado haciendo una protusión cervical. Por lo tanto, salgo de aquí ahora un momentito. Conclusión. Estáis hablando del stretching. ¿Cuál es el valor del stretching? El valor del stretching es que si lo integramos en nuestra vida diaria, eso tiene un pequeño problema. Como cuando uno compra una casa, compra un jardín, que hay que mantenerlo. Si yo quiero tener la casa limpia, pues tendré que limpiarla de vez en cuando. No todos los días como una persona obsesiva compulsiva, pero si quiero tener simplemente la casa limpia, pues hay que limpiarla. Si yo quiero tener el jardín limpio, pues tengo que ocuparme pues, ciertas horas para mi jardín. Pues con los músculos pasa lo mismo. ¿Cuál es el gran problema? Es la hipertonía, el exceso, nunca la carencia. Entonces, ¿qué nos da el stretching? Justamente restablecer ese exceso. Cuando nosotros realmente no estamos estirando, estamos recuperando la flexibilidad y la elasticidad que hemos perdido. La elasticidad quiere decir la hipertonía, cuando un músculo se retrae y se pone muy fuerte, muy duro, no se relaja. Entonces, eso es lo que hacemos en el stretching. Volvemos a un estado diferente, súper relajado, súper ergonómico y súper eficaz. Y si yo hago mis 2 posturitas a la semana, pero no solo ahora que me ha dado la fiebre esta del stretching durante un mes, sino el resto de mi vida, puedo estar hasta los 90 años estupendamente. Y no voy a ir nunca ni al fisio, ni al repejista, ni a ningún sitio porque me mantengo perfectamente. Ese es el valor del stretching. Es un cambio de mentalidad. Eso es lo que tenemos que entender. No es una moda.
hacer estiramientos de una clase o de otra clase. No. El stretching tampoco sustituye a lo que se llama la actividad física. Quiere decir, si yo no me muevo, no hago deporte, no musculo, no mantengo mi tonicidad muscular, el stretching no me va a sustituir a eso. Son cosas totalmente diferentes. En la vida hace falta un equilibrio. Entonces, tengo que poder correr, saltar, moverme y puedo estar súper relajadito. Y luego, la respiración es lo que une lo que es nuestro estado emocional y nuestro estado físico. Y ese es el intermediario. Si yo regulo la respiración, voy a regular también mi emocionalidad. Voy a vivir sin miedo, que es lo que nos están metiendo ahora. Solo quieren que la gente tenga miedo para que esté enferma. No. Si yo regulo mi respiración, ya pueden dar los telediarios y cualquier amenaza que vaya a venir ahora, segunda amenaza del COVID en octubre, me da lo mismo. Yo estoy fuerte, estoy con mis defensas fuertes, no tengo ningún miedo, voy a estar estupendamente sano. Y eso es lo que yo a mi entorno lo tengo que plasmar, vamos. La gente te ve, es lo que tienes que... Muy bien, Aitor, me ha gustado eso de estar bien, ¿verdad? El equilibrio, claro, que es fundamental en la vida. Hay que integrarlo. La palabra es la integración, Lo tienes que meter en tu patrón de vida. Y lo de barrer la casa, también me ha gustado. Sí, eso claro. También. Muy buen ejemplo. No sé, Ana, si hay alguna pregunta en el chat y como ya casi son la 1, pues hacemos creo que no ha habido mucha pregunta, tú la diriges ahora y si queréis hacer un pequeño demostración de una postura, aunque sea lo que no es ideal, pero aunque sea por vídeo, pues también la podéis dirigir. Te doy la palabra, Ana. Hola a todos, gracias, Consu. Pues bueno, realmente lo habéis expuesto genial los tres, por eso hay muy pocas preguntas, imagino, así que muchas gracias. Y bueno, pues nos pregunta Estética y Fisioterapia Bellísima. Creo que ya lo habéis respondido un poquito, Aitor, sobre todo en tu última intervención, pero bueno, nos saluda y nos pregunta que en la contractura cronificada, al trabajar con el stretching global activo, nos pregunta si la eliminación de las contracturas se llega a dar. No sé quién quiera responder. A ver, contractura cronificada. A ver. Una contractura es una hipertonía. Pasa que se da a nivel local. Entonces hay que saber en qué circunstancias. Es una persona joven, es una persona mayor, es una persona, vamos a decir, neurótica o hiperactiva. Entonces yo encuentro, por ejemplo, problemas de trapecios, ¿no? Muchas personas, más en mujeres que en hombres, que de repente tienen los hombros aquí arriba y dicen, no, yo no tengo cuello, y tienen una contractura cronificada en los hombros. Bien, ¿cuál es el origen de eso? Entonces es su sistema nervioso. Entonces, claro, con el stretching vamos a ir poco a poco enseñándole a que tiene que ir bajando los hombros, tiene que relajar los trapecios, tiene que hacer las posturas, brazos juntos, brazos separados, pero si no cambiamos su patrón respiratorio y su tensión nerviosa, porque es una persona, sobre todo suelen ser personas que se preocupan de todo. Pasa el gato por ahí y ya se ha preocupado. O pasa el vecino por allí y también está preocupado. Entonces, es su estado nervioso. Entonces, normalmente, en patología, donde está el síntoma, no está la causa del problema. Entonces, eso es lo que tenemos que detectar siempre. Entonces, claro, si yo solo me dedico a dar masajes, porque la señora te dirá, a mí el masajista, a mí los osteópatas me alivian un poquito, pero luego vuelven, me alivian un poquito y luego vuelven. Es decir, porque ahí no está el problema. Entonces, tenemos que ir siempre a la causa del problema. Entonces, empezando por enseñarle las posturas que le puedan bajar el tono de la contractura, pero lo que hay que ir es a la causa. ¿Por qué está en contractura permanente? Crónico quiere decir que está de forma permanente. Entonces, tenemos que ir siempre a la causa. Luego nos pedían si puedes en un segundito, y porque me parece, y creo que puede ser interesante para todos, Consuelo también opina como yo, que si puede hacerse una postura estaría genial. Nos pedían si podíais volver a mostrar la postura adecuada para dormir. Aitor, me parece que era en tu presentación. Sí. ¿Y quieres comentar algo rápidamente?
A ver. A ver, esta es la postura del bebé. O sea, yo me acuerdo cuando hice pediatría, había que dormir boca arriba. A los 4 años había que dormir boca abajo. Entonces había lo que se llama la aspiración del vómito. Hubo unas cuantas muertes de bebés, entonces había que ir otra vez a cambiar la posición. Entonces, la posición es homolateral. Nosotros, en la posición de dormir es homolateral. Quiere decir, un lado están las extremidades extendidas, el otro lado está flexionada. Entonces podemos hacerlo o con el brazo por detrás, como veis aquí, en este caso, o como vemos en la siguiente diapositiva, con el brazo por delante. O sea, el brazo este puede estar por delante o por detrás. ¿De qué depende esto? Depende muchas veces del hombro y de la cintura escapular o del pecho en las mujeres. O sea, las dos. Lo más importante siempre, el lado que apoya siempre bien estirado. O sea, la pierna bien estirada y el brazo bien estirado. Ya sea por delante o por detrás del cuerpo. Boca arriba, podemos dormir, como si fuéramos tomando el sol, apoyo de sacro, apoyo de dorso, apoyo de nuca. Nunca hay que poner nada debajo de las cervicales. Y lo que está prohibido es esto. Prohibido digo, prohibido. O sea, lo que no quiere decir que yo en un momento quiero poner 3 segundos así, no pasa nada. Pero lo que es la postura fetal, la postura boca abajo, que es la que más hipertonía y acortamiento crea a nivel cervical y a nivel lumbar. Y todo lo que son flexiones de coxofemoral, pues el psoas está encantado de estar acortadito a las 8 horas, pero al día siguiente, cuando tú estiras la pierna, es lo que se llama una columna inestable. Cuando tienes una persona de pie, una anteversión brutal y una hiperlordosis lumbar, es una cadena anterior, no es una cadena posterior. Le ves que se dobla hacia adelante y se dobla estupendamente, pero de pie no se sostiene. Entonces, eso en 2 sesiones de RPG, solucionado. Con 2 sesiones, y claro, enseñarle a cómo tiene que dormir. Porque claro, si hace 2 sesiones de RPG o de stretching, pero luego duerme otra vez de posición fetal, pues no hemos hecho nada. Yo me gustaría añadir a esto, pues experiencias que he tenido con pacientes míos. Una persona muy anterior que de manera automática dormía en posición fetal siempre. Y bueno, en la medida que íbamos trabajando y íbamos cambiando su morfología, de repente un día me dijo, ¿sabes qué me pasó ayer? Que me he despertado boca arriba, tumbada, estirada y estaba a gusto. Nunca le había pasado porque con el trabajo de RPG y del equilibrio de toda su cadena anterior acortada, pues su cuerpo ha podido de manera automática coger una postura de descanso que a ella le sorprendió porque no la había disfrutado en toda su vida. Nos preguntan también, Nadia Jerónimo, bueno, creo que es un tema bastante controvertido y que es más para un nivel superior en curso, formación, quizá incluso RPG. Pero bueno, nos pregunta si podéis hacer una pequeñísima aclaración o alguna mención, según vuestra opinión, al uso de plantillas. Gracias. Yo, a ver, lo que pienso es que tenemos un cuerpo sabio que si está libre de tensiones excesivas, de acortamientos, con los tonos armonizados, etcétera, no tendríamos por qué tener apoyos externos para mantenernos o para mantenernos sin síntomas. ¿Vale? Es igual que las espaldillas para mantener la espalda, que una faja para mantener el abdomen o que unas plantillas para mantener una bóveda plantar sana y correcta. Yo creo que deberíamos intentar que sea el propio cuerpo el que es el mantenedor de su salud, no que dependamos siempre de los elementos externos. Esa persona que siempre depende de una plantilla, cuando vaya a la playa no puede andar por la arena sin dolor o cuando vaya no sé, o no puede estar descalzo. Lo ideal es que pudiéramos estar sanos y sin síntomas con nuestro propio cuerpo. Es decir, que pudiéramos andar descalzos y que nada nos duela. Hay modas que hacen mucho daño a la salud. Hay modas de calzado de que, a ver, ahora es mejor que todas las mujeres, además son modas sexistas y machistas, todas las mujeres es mejor que lleven 2 deditos de tacón, porque eso les va a hacer que estén mejor así, y los hombres no. ¿Y por qué 2 deditos de tacón?
que lo que hace es acortar al tríceps, a los gemelos, al tríceps. Si estamos acostumbrados a llevar tacón, luego cuando vamos planos, ese músculo se queja y manda una sensación de molestia. Con lo cual, cuando sea necesario por alguna causa justificada, pues un buen podólogo puede hacer un trabajo maravilloso. Igual que un buen optometrista, un buen óptico, o igual que un dietista para la salud nutricional, etcétera. Pero el ideal que pretendemos nosotros es liberar de dependencias externas y que sea el propio cuerpo el que, de una forma natural, se mantenga sano. ¿De acuerdo? Esa es la opinión mía. Sí, yo totalmente de acuerdo. Las plantillas, hay plantillas biomecánicas, estructurales, hay plantillas funcionales y luego hay plantillas posturales. Entonces, ¿cuál es la función de una plantilla? Cuando una persona tiene unas dolencias o tiene unas hipertonías o unos síntomas, quiere decir que uno necesita igual poner unas plantillas posturales para cambiar la parte sensorial de su pie, porque le va a cambiar la información de la postura cuando está de pie. Pero son plantillas que son en el proceso del tratamiento, no son para siempre. Entonces, las plantillas que sean para dar confort, o las plantillas que se ponen ahora en tipo de gel o para que ablande nuestro apoyo en el suelo, son totalmente perjudiciales. Es pan para hoy y hambre para mañana, porque cambia todo nuestro sistema tónico en bipedestación. Entonces, lo primero que hay que hacer es reeducar el pie, reeducar la marcha, y si además de eso necesitaría unas gafas o necesitaría una férula de descarga o mejorar la oclusión, pues en un momento de temporal de tratamiento se podrían poner plantillas posturales o funcionales o plantillas porque tiene una poliomielitis y tiene una dismetría importante, entonces necesita biomecánicamente compensar la dismetría. Entonces yo suelo poner plantillas para dismetrías y muchas veces cuando se regula se quitan y hay otras que se van a quedar permanentes porque si tiene una dismetría permanente que ya está equilibrada con la plantilla y le funciona, pues hay que dejarla. Pero es como todo, hay que individualizar el caso. El problema es cuando tienes un anuncio en la televisión y te ponte estas plantillas que son buenísimas para todo el mundo. Mentira, es para que enferme todo el mundo. Vale, y otra pregunta nos hacía Belén, bailarina del Valle, nos preguntaba si una persona tiene una morfología muy alejada del ideal, alteración postural, que si puede comenzar con clases grupales de SGA o recomendáis que comience con sesiones individuales de RPG. Si fuera SGA, ¿se permite que comience según sus capacidades y progrese a su ritmo independientemente del avance o de la posición de inicio de los demás integrantes del grupo? ¿Quién contesta? Sí, hombre, a mí me parece que sería, si vamos a buscar eficacia, vamos a empezar con tratamiento individual, con hacer sesiones, primero nosotros, los RPGistas, o si practicamos la SGA, vemos cuál es esa alteración morfológica y vamos a poner intención en mejorar eso. Entonces, como en nuestra postura es automática y muchas veces no la controlamos, bueno, no la controlamos prácticamente nunca, ¿puedes empezar a hacer SGA? Sí, pero ¿quieres ser eficaz? Pues entonces haz tratamiento individual para que esa persona, ese cuerpo, ese cerebro tenga la información que nosotros le damos, porque uno mismo nos quedamos en autoposturas un poco lejos. Entonces, desde el punto de vista de eficacia, primero hacer tratamiento individual, nosotros vamos a ver cuál es ese alejamiento de su morfología de lo ideal, y una vez que esa persona ha sentido que le hemos ayudado porque le hemos ayudado a coadaptar, entonces sí que podría seguir, para mí, el mantenimiento haciendo SGA. Yo quería hacer un apunte y es, en toda la historia de la RPG y del stretching global activo no hemos tenido ninguna vez ningún accidente. Es un método sumamente respetuoso. Como ha dicho varias veces Aitor y como ha dicho también Maite, respetamos la individualidad de cada persona. Entonces,
Ni todo el mundo empieza igual, ni todo el mundo termina igual ese ejercicio de estiramiento global. Nos vamos adaptando y el límite lo pone cada persona con su cuerpo. Y luego nos vamos a intentar acercar a esa armonía corporal, pero eso no quiere decir que una persona con ciertas deformidades tenga que estar con dolor siempre, ni nada. O sea, cada persona se va autorregulando, nadie está libre, somos como una compensación de pequeñas patologías y así funcionamos. El exceso de algo, ya cuando se desborda la gotita que colma el vaso, es lo que nos empieza a dar síntomas. Entonces, cero miedo con respecto a la RPG y al stretching global activo porque son métodos respetuosos, nunca vamos mal, no hay ningún gesto brusco inesperado por la persona, no hay ningún apoyo agresivo en el cual estamos comprimiendo con molestia o con dolor, nada de eso, es todo suave, respetuoso y es la propia persona la que pone sus límites. Con lo cual no hay siempre se respetan en todas las posturas que habéis visto, no hay ninguna postura rara, torcida, se respeta la fisiología normal de todas las articulaciones, con lo cual yo creo que se puede en todas las edades, como ha dicho antes Maite, y sin riesgo ninguno. Al hilo de eso, Darian Sperati nos pregunta cuál es la cantidad que aconsejáis más o menos de participantes en los grupos de trabajo de SGA. Gracias. Bueno, eso depende de la sala que tengas y los clientes que tengas. Ahí Maite va a hablar de que ya puede meter, son 30, 40 personas en su sala. Yo más de 10, 12 no puedo meter. Entonces, se puede hacer a nivel individual y eso depende de la sala porque tenemos que tener las paredes lisas, el suelo liso, sin nada que nos estorbe para poder hacer bien las posturas. Sí, Maite. No, de todas maneras, claro, depende también de cómo funciona el centro, ¿no? Como ahí hasta ahora, hasta el COVID, porque ahora tenemos limitación de aforo, bueno, todas las limitaciones que nos ponen y que eso es en ventaja para el buen trabajo. O sea, porque con 30 personas, aunque ya estén, que lo lleven haciendo tiempo, no se trabaja bien. Y yo como mucho, a mí me parece que como mucho 12, 14 personas para poder estar con ellas y aunque tengamos un campo de fútbol, porque nos ceñiremos al espacio, pero que el grupo ideal como máximo 14, pero son 6, 8, está muy bien, porque ahí puedes dirigir bien y la persona se puede sentir más atendida y hacemos un trabajo más profundo, porque cuando hay más gente hay más variedad, hay más guirigay, hay menos concentración y para mí eso, entre 6 y 12, 14 es el número ideal. Y si haces un tratamiento individual también, porque vas a estar con esa persona pues viendo cómo trabaja, animándole, corrigiéndole y es un trabajo mucho más personalizado. Pero que cuando trabajamos en grupo pues tampoco hace falta que sea individual. Hay personas que necesitan un entrenador personal para decirle, ahora corre 10 minutos, luego agáchate de esta manera. Pero la ventaja del trabajo en grupo es precisamente el trabajo en grupo, pero con grupos no demasiado grandes. 30 es una barbaridad. Bueno, si le podéis responder rápidamente, a ver si podemos aprovechar esa postura. Fue muy difícil, imagino que para Maite, introducir las clases grupales de SGA en los gimnasios. ¿Se incluyó en el calendario de clases grupales dirigidas o se hizo de otra manera? En principio no fue fácil. Sobre todo porque lo que es difícil es cambiar la mentalidad. Entonces, hay mucha gente que el estiramiento le parece bien, pero es como la ducha después del gimnasio, que no es importante, que no forma parte del trabajo. Entonces, claro, tonificar y estirar. Y entonces hay como un menosprecio. Y bueno, yo tengo anécdotas en el gimnasio de una persona que entraba y salía súper a gusto. Y un entrenador, además, cualificado, ¿y qué has hecho? Pues stretching. Eso es una mariconada. Es hace años, es sexista y es despreciativo. Y no cuesta precisamente por eso, porque es que hasta ahora
todo era fuerza, todo era marcar, todo era aquí estoy yo, y el estiramiento estaba como de Valois. Y se hacían estiramientos y la persona que estaba concienciada lo hacía con buena conciencia, pero con poca eficacia, que también hace que lo vayas dejando. Entonces, es muy difícil precisamente porque yo soy el revés de la moneda. Hasta que dices, bueno, yo no quiero que hagas solamente estiramientos. Y cuando dices, no, es que me cuesta mucho, digo, jolín, cuando estás levantando una mancuerna con 50 kilos y haces, ¡ah!, ¿no te cuesta? Sí, la diferencia es que te guste o no. Entonces, es difícil introducir, no es fácil, no, tampoco es muy difícil. Pero yo simplemente invito como esto, tú ven, prueba, siente cómo estás y luego hablamos. Y luego también cuando hay personas que desprecian, ¿no? Anécdota, en el gimnasio, ¿qué has hecho? Estiramientos, una amiga a la otra. Y dice, yo no vengo al gimnasio a echar la siesta, porque nos ven tumbados, soplando. Y entonces, claro, yo oyendo jijiji, al principio me mosqueaba, pero luego ya me daba la risa. Y da la casualidad que por la boca muere el pez, entonces esa, al poco tiempo que era una de las machacas, se lesionó y le aconsejaron entrar en la clase. Entró en la clase y 2 días después me dijo, oye, después de tu clase he tenido más agujetas que en toda mi vida y me sentí muy bien. Entonces, no es fácil, pero hay que dar pasito a pasito y hay que insistir suavemente y sobre todo invitar a probar, a sentirse y ver los beneficios. Bueno, a ver, yo quería añadir que para justamente introducir el stretching en los gimnasios, por eso creamos lo que se llama la franquicia, que es un compromiso de 8, antes eran 10 lecciones, ahora 8 lecciones, que son 8 clases. Entonces, claro, para que yo cambie mi sensación o mi opinión de lo que es un estiramiento, lo que es la globalidad, lo que es un estiramiento activo, cambiar la respiración y estar en una postura, cuando en una clase de stretching solo hacemos 2 posturas, 20-25 minutos una postura y 20-25 la otra postura, entonces para entrar en esa nueva dimensión de lo que es el cuerpo se necesita tiempo. Entonces el compromiso de la franquicia es eso, yo me apunto a 8 clases o a 10 clases para saber y percibir y tener el beneficio ese del final de todo ese proceso. Y luego yo, si quiero, ya me apunto a las clases de mantenimiento, que yo puedo entrar un día sí, otro día no. Entonces, la clase libre de stretching yo creo que es un fracaso, porque las personas no entienden ni pueden vivir, es tal shock y tal cosa tan diferente, pues como no lo entienden, pues lo único que hacen es despreciarlo e incluso hablar mal de lo que estamos haciendo, pues es que no han entendido, no han entrado en la dimensión del stretching. Entonces, eso es un poco la franquicia, de un compromiso. Si tú no haces las 8 clases, no vienes a clases de mantenimiento. Ya, bueno, mi experiencia es diferente, pero también la dinámica del gimnasio. Claro, o sea, depende. Es libre y las personas que lo prueban, por ejemplo, una persona que es de los que quieren tonificarse y machacar y no le gusta, hay personas que solamente hacen lo que les gusta. Y digo, Sí. y es que es muy aburrido, aquí no venimos a divertirnos, venimos a hacer algo para nuestro cuerpo. Y yo no siento como fracaso esa posibilidad, sino más bien todo lo contrario. Y además hace el que realmente lo siente y lo quiere hacer. Y aunque hagan una franquicia y hagan 10 clases, el que no le gusta no lo va a repetir. Pero mi experiencia es que fracasa esa persona que de ninguna manera va a entrar por esa vía. Pero mi experiencia es no de fracaso, sino todo lo contrario, y la gente dice, bueno, pues yo, ¿qué clase más buena yo estoy? Y anima a otra gente a probarlo. Entonces no lo siento como fracaso. Pero es la dinámica del gimnasio. Es diferente. No, yo digo por la dinámica del gimnasio, o sea, el que sea libre y solo puedes ir a una clase, te va a dar más proporcionalidad de fracaso que el que ha hecho 8 clases. Normalmente el que ha hecho 8 clases luego ya va a volver, porque ha entendido. Y de esas 10 personas que han ido a las 8 clases, tendrás 1 o 2 que no van a ir, pero seguirán 6. Pero de la otra forma, de 10 que han entrado una vez a una clase, 9 no van a volver. Claro, pero si... Es para ganar clientela, simplemente es para ganar la clientela. Pero si es un gimnasio en los que pueden haber 30 personas en una hora determinada,
pues si de las 30 fallan 3, pues 27 están enganchadas. Y enganchan y enganchan. Bueno, sí, eso sí. Una vez que es que tú tienes ya mucha inercia, tienes 25 años de inercia, claro. Desde el siglo pasado. Claro, tú estás con ventaja, pero ahora estamos respondiendo a alguien que quiera empezar, ¿entiendes? Cómo él tiene que abrir las puertas en su centro, en su gimnasio. Ajá. Tenemos que ayudar a esa gente nueva ahora. Nosotros estamos ya para jubilarnos. Ya, y tanto. Muchas gracias. Nos preguntan también cuando habláis y hablamos en RPG de insistencias, si podéis definir a esta persona que nos pregunta un poquito más. Sí, bueno, hablamos del trabajo activo, tiene como dos partes. Una parte es el mantenimiento de una postura en el que yo estoy apoyando activamente el occipital contra la pared o contra el suelo, apoyando la zona dorsal. Hay como unas zonas que me van estirando los dedos, abriendo las uñas hacia el suelo, apoyando los brazos, etcétera, los talones. Esos son como apoyos activos durante toda la postura. Pero luego hay como un trabajo activo más específico cuando yo, por ejemplo, quiero estirar un músculo que está acortado o tenso, yo lo llevo hasta su punto más excéntrico, pongo un apoyo para impedir el movimiento y en esa posición excéntrica le pido al músculo que se active, le pido dobla el codo, llévate algo a la boca. Entonces estoy haciendo para los flexores del codo una insistencia, que es un trabajo de mini musculación en excéntrico, que lo que hace es que cada mini fibra de ese músculo estira su propio tejido conjuntivo y fascial y así gano eficacia en el estiramiento justo de esa zona. Entonces, cuando a lo largo del estiramiento me veo zonas bloqueadas o más encogidas, yo puedo hacer esa insistencia en esa zona, que sería una técnica de Mitchell que se hace en otras técnicas. El contrae-relax es una técnica conocida en fisioterapia y que se utiliza en la globalidad nuestra para dar más eficacia a una zona concreta, ¿vale? Es un estiramiento, es una contracción isométrica en una posición excéntrica. Eso sería. Y no nos extendemos más, que nos estamos comiendo mucho el tiempo ya. Sí, pues no hay más preguntas. Si quieres, Consuelo, te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar este rato con vosotros. Yo creo que aunque nos extendemos un poco, pero por lo menos 5 minutos, cerramos con 1h30 de webinar. Y en estos 5 minutos, si queréis hacernos una pequeña demostración de una autopostura de stretching global activo, pues os lo agradecemos. Nos ponemos aquí cada uno en su casa. Vale, pues nada, si queréis, no sé si se verá, me alejo un poquito así y a lo mejor sí que se puede ver lo que hago. Si nos ponemos todos de pie, con una silla delante de nosotros, de pie, los pies descalzos, juntos, las puntas pueden estar un poco separadas de los pies y tobillos juntos, dedos abiertos y bien apoyados de los pies, tobillos juntos, rodillas ligeramente flexionadas y ligeramente hacia afuera, como con las rótulas mirando cada una hacia un lado, pero las rodillas también juntas. El que tenga bar o valgo, al flexionar ligeramente las rodillas ya puede adoptar esta postura que estoy diciendo. Pies bien apoyados, tobillos juntos, rodillas juntas, pero mirando un poquito en rotación externa. Y ahora vamos a apoyarnos y a ir descendiendo el tronco, ¿me veis? Cada uno lo que pueda, pero sin hacer cifosis lumbar. Es decir, sacamos como el culo respingón, la pelvis hacia la anteversión, y vamos descendiendo el tronco hasta que notamos la tirantez por detrás de las piernas, en las corvas. ¿Vale? Y entonces corregimos la mirada del occipital y ahí empezamos a soplar, bajando el tórax, pero sacando el culo respingón. Y poquito a poco nos apoyamos solamente con 2 deditos o incluso sin manos, con las manos como las tengo yo. Y ahí vamos bajando, pero siempre con la espalda bien recta, sacando el culo,
soplando, sin llevarnos hacia atrás la pelvis respecto a los talones. Tiene que caer la pelvis encima de los talones, iros un poquito más hacia adelante, como si quisierais caer hacia adelante. Y notando todo el tiempo la parte posterior de las rodillas. Si en esa posición giráis las rodillas hacia adelante, hacia adentro y las dobláis más, ya no tira. Si mantenemos la corrección de ir estirando poco a poco las rodillas en rotación externa, vais a notar el estiramiento de los miembros posteriores. Pues este sería un ejemplo, lo dejamos, porque según qué posturas se hacen en varias secuencias, y si ahora os inclináis y os dejáis caer hacia adelante, vais a notar el beneficio porque llegaríais bastante más hacia adelante de lo que en otras ocasiones llegáis. A ver, esto no es una postura, esto es una mini demostración, esto sería como la tercera parte de lo que sería la postura. Ahora haríamos otra secuencia, pondríamos quizá la parte anterior del pie encima de algo para que estiremos más en concreto de los gemelos, etc. Y luego, yo os quiero compartir una cosita si nos da tiempo, y es que somos específicos, que no hay protocolos, pero si yo, por ejemplo, tengo... me voy al final de la presentación, que tenía como 2 láminas que quería compartir. Hay veces que nos dicen, si la persona hace una postura mal, por ejemplo, que no tiene flexibilidad, y le dicen, o que está mal sentado porque las lumbares las pone mal, dicen síndrome de isquiotibiales cortos. En Stretching Global Activo y en RPG sabemos hacer un diagnóstico diferencial porque, fijaos, tenemos en la musculatura posterior de los miembros inferiores 3 tipos de músculos, ¿vale? Si sabemos diferenciar este chico, por ejemplo, que yo estoy poniendo aquí, le dicen síndrome de isquiotibiales cortos, ¿vale? Pero ¿veis que le tiran mucho más los gemelos? Y luego los isquiotibiales y lo que menos los pelvidrocantéreos. Pues este niño necesita estirar más los gemelos para luego mejorar su postura. Y este otro niño ni siquiera puede hacer la postura de los pelvidrocantéreos, luego los isquiotibiales no le tiran nada y los gemelos sí que le tiran. Luego, si yo me centro en subirle la pierna para estirar los isquiotibiales, no voy a mejorar su postura, mientras que en Stretching Global Activo y en RPG sabemos hacer diagnósticos diferenciales para focalizar y hacer el final de miembros inferiores que cada persona necesite más. Eso quería... Vale. Bueno, yo quiero compartir ya también las fechas del próximo curso, por si a alguien le interesa formarse como instructor. Ya, ahí va, porque... O sea, el próximo curso, 17 y 19 de julio en Bilbao y Barcelona, 24 y 26 de julio. Entonces también, si hay alguien de un gimnasio o alguien que quiere ser organizador, pues tanto Maite, Pilar como yo estamos encantados de dar cualquier curso en cualquier parte de España y del resto del mundo. Si se las va más, un poquito más contentos. O sea, el curso son 30 horas, normalmente hacemos 3 días seguidos o fines de semana corto con 1 mes o 2 meses de distanciamiento. Pero nos desplazamos ahí donde hay un gimnasio y haya 20 personas que quieran formarse, pues, y en la web nuestra, donde está toda la información del stretching, tenéis un montón de artículos que podéis bajaros también en PDF gratuitos sobre los principios del stretching, los trabajos que se han publicado, o sea, está todo colgado en la página web, las fechas de los cursos y todo. Y añadir que son bienvenidos todos los profesionales de educación física, de danza. El Stretching Global Activo es la apertura de los principios de la RPG, que la RPG es exclusivamente para fisioterapeutas, pero en el Stretching Global Activo no se tratan patologías. Luego, todos los profesores de educación física, monitores deportivos, etcétera, toda persona preocupada por la salud corporal es bienvenida. Están preguntando, perdona que me meto aquí, pero que estaban preguntando el precio del curso y si el curso es 100% presencial,
Sí, sí. Ahora mismo el curso es 480 euros. De ahí donde vayamos, el precio es único en todas partes. 480 euros y es presencial al 100%. Solo pueden faltar el 20% del horario, como cualquier otro curso presencial. Muy bien, pues yo creo que podemos cerrar aquí este webinar de SGA. Muchas gracias a todos de nuevo por participar y bueno, seguiremos de todas formas organizando lo mismo, más eventos como este desde la Asociación Española de RPG y hemos intentado grabar el vídeo. Si lo podemos hacer todo bien, pues lo colgaremos en el canal de YouTube de la asociación. Y bueno, mucha de la gente que se ha inscrito creo que luego no ha entrado, pues bien por cambio de horario o por lo que sea, y igualmente intentaré enviar el enlace del canal de YouTube a todo el que quiera. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós a todos, gracias. Adiós. Hasta luego. Nos vemos.